estimados presentes, me alegra que hayan aceptado nuestra invitación. Es un gusto tenerles aquí para este grupo focal. Les agradecemos, antes de todo, por estar presentes en este lugar. Procedemos entonces al grupo focal. Antes de esto vamos a recordarnos que venimos con el tema de las relaciones familiares y los adultos mayores en la corazón de María. Y para ello tenemos tres objetivos claros, los cuales nos ayudarán a entender de una mejor forma cómo son vistos los adultos mayores en la sociedad y las familias que tienen. Para ello debemos tener en cuenta que estos son los objetivos: observar la participación de la familia en la vida de los adultos mayores, identificar los entornos familiares de los adultos mayores y describir las relaciones familiares de los mismos. Esto nos ayudará a entender de una mejor forma cómo las familias se desarrollan dentro de este hogar. La justificación de esta investigación, el propósito de este hizo es ver cómo los adultos mayores, o sea, como las limitaciones de los adultos mayores, su estadía y la presencia de ellos dentro del hogar se ve afectada por las distintas visitas familiares que ellos tienen. Ustedes como cuidadores también los pueden ver, observan cómo se sienten, cómo ellos plasman su día a día en las actividades que muestran. Esto nos ayuda a nosotros a comprender la situación que ellos atraviesan y ver desde su punto de vista. Entonces, vamos a proceder con lo que es el acta de consentimiento. Con detenimiento el acta de consentimiento. El acta de consentimiento para que puedan postular los enunciados que ahí tenemos, los cuales les ayudarán a entender el propósito del grupo focal y algunos permisos que nos tienen que conceder. Antes de esto vamos a presentarnos. Como pueden ver, cada uno de nosotros ya tiene sus nombres, pero sería ideal sentirnos cómodos en este lugar y sobre todo ver que realizamos un propósito importante y darles las gracias también por estar. Yo me llamo Sebastián, seré el coordinador de este grupo focal. Les presentaré a mi equipo de trabajo. Buenos días con todos, muchas gracias por haber venido. Les agradezco por permitirnos su tiempo y espero que este grupo focal también sea de su agrado y nos permitan llegar a nuestro objetivo. Mi nombre es Carla, buenos días. Buenos días a todos, mi nombre es Natalia Ulloa, yo me encuentro de observadora y muchas gracias por estar aquí. Buenos días con todos, mi nombre es Denise Olórzano y yo soy doctora. Son sus nombres para que estemos de acuerdo con todos los ponentes que están en este lugar. Ya, mi nombre es Doménica Ortiz. Buenos días con todos, mi nombre es Licencia de Buenos días con todos, mi nombre es Derecho. Buenos días con todos, mi nombre es Novia Bella. Es un gusto y una gratificación del recalco tenerlos aquí y vamos a proceder con lo que es la regla de este grupo focal. Una de las reglas más claras que tenemos es que todo el punto de vista será horizontal e importante para poder hablar. Esto con el propósito de no interrumpir a los demás ponentes que estén dentro de una conversación. También no se debe interrumpir a los demás ponentes mientras se encuentran hablando. Mantener la cordura y el respeto. Recuerden que esto tenemos un propósito en común para obtener los resultados. Y pues tenemos el acta de consentimiento que seguramente ya la pudieron leer y espero estén de acuerdo en todos los parámetros que se han establecido. Entonces, dada esta introducción, espero que nos sintamos en confianza, nos sintamos cómodos, estamos aquí por un propósito claro y demos por iniciado este grupo focal. Como primero, tenemos la primera pregunta, la cual es: ¿cómo se siente trabajando con el adulto mayor? Es una sensación a veces de tristeza porque quiera que no, siempre pensamos en cómo nuestras familias e incluso por ejemplo nuestros
abuelitos pueden estar en esa situación. Entonces, nosotros en sí brindamos esa ayuda y pensamos que en sí el anciano como tal debe tener ese medio por el cual se haga escuchar. Si bien es cierto, la mayoría de las personas o de las familias piensan que deben, por ejemplo, mandarles y bueno, lo que hacemos nosotros aquí es cuidarles con mucho amor y más que todo también es paciencia. Creo que eso reina en cada uno de nosotros, la paciencia. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Sin embargo, de cierta manera, a veces es frustrante trabajar con adultos mayores porque tienen una situación un poquito difícil. Sin embargo, se procura también el cuidado tanto mental, físico y emocional. Es importante tener en diferentes aspectos como profesional que somos y cuidadores en general somos, pero cada adulto mayor tiene su diferente cuidado, cada un adulto tiene su diferente como que horario para poder tratarnos. Entonces, como nosotros sabemos, debemos tener en cuenta pues eso. Bueno, en mi parte la experiencia es muy bonita porque he tenido que convivir con ellos y cada persona tiene su historia, entonces nosotros somos parte de eso y es bonito como ver en algunas ocasiones cómo se van mejorando las personas. Bueno, de mi parte también es una buena experiencia porque, pues, como dijo mi compañero Héctor, vamos a tener que encontrar vecinos que tienen diferentes actitudes y diferentes maneras, pero como trabajadores de ellos tenemos que tener paciencia y son personas maduras, hay que tener esa mayor paciencia, ser delicados con ellos. Sin embargo, creo que Licea recalcó la importancia de lo que es a veces es frustrante. Tal vez algunos de ustedes se han sentido frustrados en realizando su trabajo. De mi parte, estoy frustrada perfectamente, aunque siento un poco de pena a veces con los adultos porque hay ancianitos que se ponen a llorar, entonces a veces es un poco de vergüenza y en ese aspecto sí me frustra un poco. En mi parte también tiene esa frustración porque he visto cómo familiares les dejan botados a las personas adultas, entonces ellos tienen sentimientos de que por sí lloran, entonces se va su salud va empeorando, entonces sí es feo ver esa situación. Bueno, yo cuando inicié dentro de mi trabajo en el Hogar Corazón de María, fue muy complejo porque era nuevo, entonces no sabía cómo tratar a diferentes adultos mayores que ingresaban en ese mismo momento. Fue muy difícil porque tenía un trato, venía en condiciones deplorables, como las familias les dejaban abandonados y uno como cuidador de ahí, que obviamente era nuevo, sentía impotencia por no poder hacer nada dentro del hogar. También es importante también decir, aparte de lo que contestaron mis compañeros, de que, por ejemplo, también es frustrante el hecho de a veces no saber qué les duele, qué les acontece o qué en sí les da tristeza, porque quiera que no, ellos se guardan para ellos mismos y piensan que más que todo nos frustra demasiado no poder hacer nada por ellos o calmar su tristeza, porque sí, nosotros estamos es para cuidarles, pero también es para ayudarles. Entonces es muy frustrante tal vez ver que, como decía una compañera igual, familiares no vengan y esa persona, ese anciano, pues está súper triste, incluso se ponen a llorar. Me pasó, por ejemplo, es un caso que tuve que realmente me apegué mucho a la persona porque literalmente no tenía nada. Entonces yo decía, o me ponía en los zapatos de esa persona y decía, ¿y si fuera mi abuelita? ¿Y si fuera mi abuelito el que estuviera en ese lugar? Entonces, ¿qué yo hiciera? Y es por eso que, bueno, mi trabajo como tal es, aparte de cuidar, es brindarle ese amor que tal vez esa persona no tuvo. Y por eso me apegué mucho a mi paciente. Listo, como hemos podido tener, tenemos hasta ahora que nos relatan que ha sido una experiencia bonita, en ocasiones es frustrante. Hay empatía, la mayoría de los exponentes han dicho que sienten empatía por los adultos mayores. Tenemos también sentimientos encontrados, complejidad al momento de haber entrado a laborar en este hogar.
Entonces se nota que toda esta información será sumamente importante para todo este proceso. Tenemos la siguiente pregunta, de la cual es: ¿cree que las visitas tienen un impacto en la vida del adulto mayor? Yo creo que sí tiene mucho impacto porque, como decía antes, pongamos en nuestro lugar. Si no nos vienen a visitar, pues nosotros nos sentimos mal, incluso solos. Y quiera que no, en los adultos mayores, pues esa soledad se convierte en depresión, se convierte en ansiedad. Y lo que ellos hacen muchas veces es reaccionar contra nosotros. Entonces, esas experiencias como tal hacen que, quiera que no, nuestro trabajo, a pesar de que es difícil ya desde ya, pues también nosotros tengamos que tener esa paciencia a los pacientes, porque realmente necesitan muchas cosas, que es ya sea higiene, ya sea pues cuidados, todo lo que es, incluso como les había dicho antes, el amor y eso. ¿Alguien más? Yo creo que sí es muy importante porque de cierta manera les ayuda a motivarse para seguir, por ejemplo, estando basada en las actividades que se realizan dentro de la casa hogar. Y también, retomando lo que dijo mi compañera Doménica, es malo que las personas se aíslen porque a veces también cambian de actitud y nosotros no les entendemos de cierta manera. Entonces, Bueno, es verdad, tiene mucho, pero mucho, mucho impacto las visitas a cada uno de los ancianos, como quien diría, ¿no? Pero es bonito ver como cuidador que las familias vienen a visitar a sus seres queridos y los ancianos tienen una actitud tan hermosa, sonríen, ríen junto con ellos. Es gratificante como cuidador verlos de esa forma. Sí, bueno, en mi experiencia, la verdad sí es bonito ver cómo les vienen a visitar a las personas. De hecho, yo tengo un caso en el que la persona se sentía sónica y en depresión, pero después pasó los días, la familia vino, pues el señor se fue mejorando, ya no, o sea, era otra persona porque primero comenzó, era muy agresivo, todo, pero ya con las visitas él se volvió una persona muy amable. Bueno, yo creo que también sí tiene mucho impacto porque de cierto modo ellos necesitan a su familia, ya saben que no están solos. Entonces, al estar ahí, sea la población, el motivo por el que hayan decidido a este hogar, también necesitan a su familia. Entonces, hay veces que están tristes y ya llega su familia, sus nietos, sus hijos, y ya entonces les cambia la vida de cómo se encuentran. Pero también hay otras veces que eso creo que les afecta de cierto modo porque ya viene la familia y ya hay momentos difíciles. Entonces, eso también les causa tristeza. Entonces, creo que sí causa mucho impacto de toda la Listo. Entonces tenemos hasta ahora, nos han mencionado soledad, depresión, que creo que es lo que la mayoría de los adultos mayores atraviesan, según lo que me han comentado, los cuidados que necesitan. Dentro de lo poco que hemos compartido, me acaban de decir que ellos se motivan cuando ven a sus familias, pero también al mismo tiempo puede causar cambios de conducta. En ese rato puede ser feliz, momentánea, pero cuando se tiene que ir, es soledad y esta tristeza que aparece. ¿Alguno de ustedes ha podido presenciar este acontecimiento de una forma más cercana? Sí, precisamente como acabo de mencionar, un día, era una tarde lluviosa como esta, y vino la familia a visitar a un señor que yo asignaron en casa. Y vino la familia y solo vino por ir, solamente firmó lo que le visitó y nada más. No, ni siquiera tuvo contacto con su anciano, pero no hubo nada de afecto, no hubo nada de interacción, no absolutamente nada. Era esa la tarde de paciente con la familia, para la familia para que venga. Y fue, pero no hubo nada, no hubo nada. Yo como cuidador me sentí tan impotente que le reclamé. Tuve el descaro de reclamarlos, porque se iba sin hacer nada, o sea, sin convivir con su ser querido. Entonces reclamé, hubo discusiones, entonces no quedamos en buenos términos, pero
por lo menos les hice ver algo de lo que tiene que haber hecho. Entiendo. ¿Alguno de ustedes alguna situación similar? A veces no llegan como maestros de explicar, que llegan, quieres hacerlo de prioridad, a reclamar, Es molesto incluso porque, o sea, uno también ve, y como decía mi compañero, nos asignan algunos casos, entonces uno como que tiene ese vínculo con la persona y ve más por ejemplo, al adulto mayor lo ve más que a su propia familia. Y cuando vemos ese tipo de actitudes en donde realmente, o sea, no hay interacción, no hay vínculo entre ellos, o solo van como que a aparentar que van a cuidarlos y así, pues sí es frustrante porque literalmente, como siempre digo, siempre uno piensa en qué haría yo, qué pasaría si a uno de mis familiares le pasara lo mismo. Entonces yo creo que los vínculos que tiene el adulto mayor con su familia pues deberían ser tan estrechos para que esa persona, como ya dije antes, o sea, no llegue a ese punto de depresión. Y más que todo como bueno, frustrante también por nosotros porque tampoco podemos llegar a más allá de solo cuidarlo, tampoco podemos aconsejarle a las personas o a los familiares que hagan eso, porque ya no sería ético y más que todo ellos estarían poniendo o nosotros estaríamos poniendo en juego nuestro trabajo. Entonces, quiera que no, nos sentimos frustrados y cohibidos al momento de poder actuar. Es importante todo lo que hemos recabado hasta ahora. Ha habido casos, ¿no? De mencionan, de incluso encuentros, ¿no? Que acaban de mencionar, encuentros que no terminaron bien. Tal vez alguno de ustedes también trató de hacer reflexionar a la persona o por miedo a subir su trabajo no se retiró. Yo traté, pero puse en juego mi trabajo. Literalmente yo le dije a esta persona, era una chica y era su abuelito, siendo abuelito. Ella fue, pero fue como que no quería ir, fue por obligación. Entonces, cuando yo le dije que, o sea, que qué sucedía con ella, ella comenzó a gritarme, comenzó a decir que sí, que yo solo debo estar aquí es para cuidarla, no para en sí relacionarme con ellos, no tener ese apego. Entonces, bueno, pasó a mayores, estuve con el director del hogar. Entonces, yo en sí vi mi trabajo en juego. ¿Por qué? Porque quiera que no, pues, en cierta parte tiene razón, porque tampoco debo meterme en sus cosas. Sin embargo, es frustrante, como le dije antes, porque literalmente uno quiere hacer más, pero no puede. Entonces, la cuestión es que, bueno, me llamaron la atención y me dijeron que a la próxima que pase lo mismo en donde yo quiera aconsejar a un familiar de algún paciente, pues que mejor no lo haga, porque si no ya podría salir del hogar. Entonces, ahorita sí me cohibo de todo eso para ya no tener problemas, porque en sí causa problemas en mi trabajo. Listo, es importante recalcar esto y dado los casos que me han mencionado, según lo que han podido observar, las visitas que recibe el adulto mayor suelen ser de su familia o de personas conocidas. Usualmente de personas conocidas, como le mencioné en el caso, como le mencioné anteriormente, el caso de eran conocidos, no era nada más. Es más, iban porque eran conocidos y por obligación. En mi caso, he visto a familiares que van de los pacientes. Pues en mi caso, la verdad, la mayoría son los hijos, los hermanos, pero yo también he tenido un caso en el que, o sea, la verdad sí me causó mucha impresión porque la verdad, o sea, ellos los hijos no fueron porque, o sea, les nacía de corazón, sino ellos fueron porque querían convencerle al Señor que ponga todos sus bienes a nombre de ellos. Entonces, la verdad, el Señor, después que se fueron, se puso muy triste y entonces le conversó. Entonces, casi la mayoría son los hijos para pedir todos los bienes.
Entonces han mencionado interés económico como uno de los factores por los que los adultos mayores son regresados a ver. ¿Sienten que esto de cierta forma es cruel o es algo inhumano, antiético, según su perspectiva dentro del hogar? Yo pienso que sí es cruel porque... Yo pienso que sí es cruel porque, o sea, darle amor a una persona singular que le estoy dando amor a una persona por todo lo que esa persona tiene, pues, está muy mal porque quiera que no, tal vez, por ejemplo, de esa persona hemos sentido el amor de pequeños, porque sabemos que los abuelitos, ellos nos dan amor desde pequeños y sin nada a cambio. Sí, incluso hay una frase que no recuerdo bien, pero dice que el amor se puede decir de papá a hijo es como que un amor interesado, porque el hijo siempre va a decir, ay, te quiero mucho, papi, y todo eso para obtener algo. Pero el amor que realmente sí desinteresado es del abuelo hacia el nieto. Entonces, el ver esas cosas, pues hace que quiera que no, o sea, en sí uno se frustre. Y más que todo, pues comencemos como que a pensar realmente cuál es el sentido que tiene la persona y cuál es el sentido de la vida. Porque sabemos que el ciclo de una persona normal es nacer, es crecer, reproducirse y morir. Pero ¿y si esa persona realmente quiere estar con los suyos y no en la casa hogar? Porque muchas veces vienen obligados. Entonces es importante, por ejemplo, para nosotros como cuidadores es importante que les demos ese amor que tal vez no tuvieron en casa. ¿Tú querías? Bueno, o sea, desde mi perspectiva, yo considero que sí. O sea, de cierta manera, aíslan al adulto mayor del amor de familia. Entonces, la mayoría de veces las visitas, generalmente en su familia, es por interés económico, lo cual causa más un bajón emocional al adulto mayor, porque se le considera más como una cosa que da dinero, no como una persona que tiene sentimientos. Entonces, sí es demasiado frustrante para uno que está al cuidado de la persona, que simplemente se interesan en ese aspecto. Algunos de ustedes, a ver, continúo. Trabajos, pero sin embargo no tienen el tiempo para atender a su madre. Entonces, la mejor solución para ellos es dejar este hogar y cuando pueden ir a visitarlos, cuando no. Entonces, a mí siento desapego por parte de los hijos. Sí, yo también creo que sí es cruel porque al ver estas situaciones, pues es porque uno se pone a pensar por qué ellos no pueden dar el mismo cariño que les dio sus padres. Entonces, sí, es bien feo ver eso. ¿Alguno de ustedes ha podido presenciar un caso diferente en el que tal vez la familia sí tiene interés en ver al adulto mayor, no le dan atención o el cuidado que necesita? O sea, yo he tenido casos donde sí realmente sí se interesan por el bienestar, porque, o sea, lo tienen ahí o lo dejaron en la casa hogar porque no pueden ellos tener el conocimiento o el tiempo para darle los cuidados necesarios. Sin embargo, sí se preocupan por el bienestar, vienen a darle sus cosas, le visitan como 2 veces por semana, entonces sí es un caso bastante agradable y donde el adulto mayor sí se siente reconfortado por su familia. También en el hogar tenemos como que algunos programas que unen a estas familias pues, con el adulto mayor. Sin embargo, sí hay algunos, hay tipos y tipos, pero sí hay familias donde se ve ese apego que tienen con la persona, que a pesar de que, por ejemplo, les dejen aquí, pues ellos siguen estando al pendiente, nos llaman, incluso cuando están enfermos nuestros pacientes, pues ellos igual se preocupan que necesitamos para atenderle bien. Entonces, por ejemplo, hay un caso que tuve con una persona, era una señora, ella se enfermó y pues nosotros sí le dábamos asistencia como tal, sin embargo necesitábamos de más. Entonces estas personas, pues bueno, la familia de esta persona pues comenzó a preguntarnos, le dijimos que necesitábamos y de una, o sea, no pasó ni una hora que vinieron y comenzaron a dar este tipo
implementos que necesitábamos, incluso que si la cama estaba bien, o sea, se preocupan tanto por detalles que se ve el amor que tienen las personas hacia sus ancianos, su adulto mayor. Entonces, ha sido muy importante y igual me ha llamado mucho la atención que esos detalles hacen que incluso el adulto mayor se sienta tan querido que a veces no es necesario como que preocuparnos tanto por esa persona, sino que ya es como que ella se desenvuelve, ya no vas a preguntar, porque incluso tenemos programas en donde ellos se pueden desenvolver solos y se pueden relacionar más. Entonces, en vez de aislarlos, como decían las anteriores familias que les trataban mal o venían por algo de herencia, entonces ellos lo que hacen es comenzar a estar felices, bailan, ríen con los demás ancianos y eso para nosotros pues es algo que nos calma también como cuidadores de ellos. Nos ha mencionado, es decir, que hay casos exclusivos en los que sí se da la atención cuidada al adulto mayor, tenemos de lo que es las medicinas o simplemente que ellos necesitan también para su subsistencia, algunos sufren de dolencias. Quizá alguno de ustedes tiene algún adulto mayor o lo conoce, que esté casi incapacitado, sea muy difícil su movilidad. Bueno, sí. Justamente el día de ayer cuida a un adulto mayor que está en estado crítico. Tiene que tomar medicamentos a toda hora sin olvidarse ninguno. Entonces, es súper complejo cuidarlo porque requiere un trabajo muy duro. Es el único caso que ahorita actualmente tengo. Y me he tomado el tiempo, me he tomado la voluntad para poder cuidarlo de la forma más apropiada posible. Ustedes tal vez tienen un caso similar. Yo tengo un caso en donde, por ejemplo, es otra señora en donde, por ejemplo, ella no puede moverse fácilmente, entonces nosotros tenemos que asistirle a esa persona. Tenemos que decirles a dónde necesita ir, qué necesita, sus necesidades básicas incluso, y igual no puede comer por sí sola, entonces tenemos que asistir. Quiera que no, nuestro trabajo sí termina siendo cansado porque literalmente estamos a lo que ellos nos digan, a lo que ellos necesitan, entonces es muy importante incluso para nosotros tener como ese medio también de ayuda, porque tal vez no todo lo podamos hacer, tal vez nos vinculemos tanto con esa persona que si en un momento llega a faltar en nuestro círculo, porque ya es parte de nosotros, pues nos vamos a poner demasiado tristes e incluso yo me atrevería a decir que se nos haría feo el ver la cama vacía, o si se van incluso. Entonces, para mí sí es necesario, pues, para las personas que tienen como que esa capacidad especial, pues nosotros tenemos que estar atendiéndolos frecuentemente, como dijo mi compañero, es a toda hora, que estén bien, que necesitan, si ya tienen hambre, que quieren comer, si quieren un dulce incluso, porque si necesitan algo que sea más allá, pues darles, para que ellos se sientan en casa y que no solo vean como a esto como un hogar y ya, sino que se sientan en familia. Listo. Hablando en el aspecto de las visitas, retomando también lo que ha dicho la compañera que necesitan asistencia, a veces que también hay, pues, supongo que necesitan de más cuidadores para poder atenderlos en situaciones complicadas. Sienten que algunas familias se dan el tiempo necesario como su adulto mayor, piden permiso en sus trabajos para darse este tiempo. ¿Alguno de ustedes ha presenciado esto? Sí, como mencioné anteriormente, existen casos donde la familia solicita la ayuda de estos hogares de adultos mayores porque no tienen como el suficiente conocimiento para atender sus necesidades. Pero sin embargo, ellos vienen cuando nos solicitamos, vienen a ayudarnos a asearles, a bañarles, comparten con ellos las actividades que se tienen planeado. Entonces, sí hay familias que se dan de verdad el tiempo necesario para convivir con su adulto mayor. ¿En qué actividades, por ejemplo, participaría la familia con el adulto mayor? Generalmente aquí en la casa hogar se realizan actividades como hacer juegos acorde a la edad y a la necesidad del mayor para sus destrezas. Eso es la mayoría. ¿Alguno de ustedes que tal vez comparta su opinión respecto a lo mismo? Sí, yo también he tenido familias que se interesan, nos vienen a hacer con nosotros, necesitamos, nos vienen a ayudar a veces
así para adquirir algún medicamento que no, o sea, no discutimos nosotros, pues ellos sí nos vienen y nos ayudan. Pues sí, bueno, la cuestión es también aquí que, por ejemplo, como decía mi compañera, tenemos estos programas que se adaptan a las capacidades y necesidades que tiene la persona. Por ejemplo, si es en esto de movilidad, pues no, hacemos como que la familia tenga también le acompañe al adulto mayor para que él pueda, a través del amor y a través de este acompañamiento que es tanto de la familia como de nosotros, porque siempre se va a necesitar de la familia para poder realizar un buen trabajo. Entonces, si es que no hay ese apoyo, pues ya nos hacemos cargo de nosotros. Sin embargo, es muy importante que por lo menos un representante de la familia vaya. Entonces, como decía, se adaptan a las necesidades de estas personas, de los adultos mayores, y en el momento de que ya veamos un avance, pues seguimos con otra actividad que también necesitan, y así se fortalecen los vínculos para que esta persona, pues, o bien se dé también un tiempo, porque incluso tenemos estas salidas que pueden hacer con su familia una vez al mes, entonces se le da ese privilegio. Sin embargo, si hay, por ejemplo, alguna actitud que no sea tan buena del adulto mayor, entonces no se le da tanto ese privilegio para que no haya problemas entre familia y el adulto mayor, sino que haya ese vínculo en donde se establezca el amor y se establezca ese acompañamiento que tienen mutuamente. En la ausencia de la familia, ¿cuál es la reacción que tiene el adulto mayor suponiendo en una situación de emergencia? Hay algunos adultos mayores que, por ejemplo, dirán, no quiero que me tope hasta que yo vea a mi familiar aquí, o algunos sí se sienten cómodos. ¿Cómo ha sido la reacción que ellos han tenido? Bueno, un caso muy curioso es que yo tuve una mujer, una adulta mayor cuidándola. Aquella mujer tenía una actitud muy arrogante, entonces no dejaba que le topemos, que entremos a su habitación, a darle los medicamentos, la comida. No podíamos hacer nada sin que ella quiera. Le llevábamos a sus hijos, pero ni con ellos. O sea, era un caso sumamente complejo de manejar. Fuimos en total, llamé a más colegas, a más cuidadores para que me ayuden a controlar a esta paciente. Pero ni aún así, o sea, no tuvimos más de otra que, como quien diga, librarnos, porque le transferimos a otra casa hogar, porque era incontrolable aquella mujer. Que, o sea, cuando estuvo mal y necesitaba que la familia asista a él, o sea, dijo que era familia, pero en ese caso fue como que empeoró más. O sea, estaba bien, se puede decir que sí estaba mal, pero ya cuando vio que la familia necesitaba, se sintió la presión, entonces cosas como que a veces empeora más. Normal, nosotros entristece y los vean, pero ya no se trata de tratar con ellos, de cierta manera algunos se entienden y mejoran. Listo, entonces, viendo la situación del adulto mayor dentro de las casas hogar, tenemos la asistencia, necesitan cuidado, necesitan ayuda en actividades, algunos realizan juegos, programas, actitudes con las que ustedes intentan que ellos se sientan cómodos en este hogar. Y hablando respectivamente justo del tema de las familias, ¿cuáles creen que fueron las razones por las cuales el adulto mayor está en el centro? En un caso especial en el que la hija tuvo que ir a dejar el hogar porque él tenía, o sea, donde vivía, él vivía solo y los vecinos se querían como que aprovechar de la persona, haciéndole firmar las escrituras a nombre de ellos. Entonces la hija tuvo que tomar estas medidas para que no se perdiera estar en vida. Y la hija, o sea, la verdad, el señor es muy agresivo. Y la hija le viene a visitar y él, o sea, no, él vive, a veces se pone hasta la puerta a gritar que sabe que le tenemos encarcelado. Yo creo que también sería, o sea, una razón por la que también nos dejan aquí, pues, es el hecho de no poderles cuidar
Como sabemos, cada persona tiene su trabajo, incluso los nietos tal vez están estudiando, universidad, escuela, los hijos tal vez están trabajando, entonces me imagino yo, y de hecho no me imagino porque realmente he tenido casos en donde he podido ver que los dejan no es por obligación, sino que es por el hecho de que no pueden cuidar. Como sabemos es muy difícil y se demanda demasiado tiempo estar todo el día cuidándolos, estando pendiente de ellos, las necesidades. Entonces, yo creo que también es por ese ámbito, pero también hay por obligación, cuando ya realmente piensan que no les soportan al adulto mayor, pues lo que hacen es traernos acá y decir, que tengan, aquí está, yo pago solo mi dinero y ya, dejo ahí. Entonces, eso es muy complicado incluso, porque mira que no tenemos ese acompañamiento que antes decía que se necesitaba. Entonces, es complicado poder trabajar con la familia y con el adulto mayor. ¿Algún otro caso que tengan tal vez? Yo considero que depende de la situación. Por ejemplo, yo tuve un caso que la señora adulta mayor por sí sola vino a la casa porque no soportaba el ambiente pesado de su familia. Entonces, hay ese tipo de casos donde ellas buscan un lugar cómodo donde les dé todos los cuidados que necesitan y ellos mismos acuden a esos sitios. Tal vez tú, Sí, bueno, como acaba de decir mi colega, precisamente tuvo un caso, ¿no? De un adulto mayor que no presentaba nada, no tenía, no presentaba nada, solo que él estaba harto de la familia. Curioso, estaba harto de la familia, quería librarse como sea. La única forma que encontró es internarse en una casa hogar. Entonces, no hay nada de bueno, le acogimos, pero él es un caso aparte porque no necesita muchos cuidados, solamente la comida y ya, nada más. Creo que también a veces por la enfermedad, o sea, también depende por la enfermedad y más de la mayor. Los hijos no quieren hacerse cargo y no tienen tiempo para cuidarlos, o simplemente no quieren lidiar con esa carga. También ha habido casos de que los hijos saben decir que los papás han sido buenos con ellos, entonces de cierto modo hay desapego, desamor por parte de los hijos, no quieren lidiar con el adulto mayor. ¿Qué opinión tienen acerca de aquellas personas que tal vez muestran desapego hacia el adulto mayor, que sienten, o sea, en ocasiones han mencionado casos en los que vienen por aprovechamiento o incluso los abandonan por el tiempo? ¿Qué opinan sobre estas familias y sobre el adulto mayor? Bueno, yo pienso que viven con un rencor hacia el adulto mayor porque, o sea, a veces creo que las personas son perfectas y de cierto modo hay hijos que han tomado mal la crianza de sus padres, entonces han llevado ese odio hacia sus padres y yo cuando he llegado a la etapa de la vejez, no, o sea, ese recelo nunca me ha permitido como que lidiar con ellos de la manera que Y tal vez la opinión que tengan con las personas que sí deben a ver, que sí están al pendiente. Es gratificante verlas que estén al pendiente, porque quiera que no, o sea, les ayudan también a sus adultos mayores y pues, en sí lo que hacen es prevenir que toda enfermedad, incluso mental, porque quiera que no, también es la ayuda psicológica se necesita. Nosotros no estamos solo para ayudarles, sino que también nos apoyamos en una persona que sabe funcionar psicológicamente. Entonces, lo que esta persona hace es ponernos a nosotros porque somos la primera persona a la que los adultos mayores nos ven. Entonces, cuando nosotros requerimos de su ayuda por casos ya sean así súper fuertes, pues comenzamos a entender. Entonces, también esa ayuda psicológica también se le proporciona a la familia, para que ellos también puedan entender que es muy importante que ellos se vinculen con el adulto mayor y que no es solo pagar, no es solo decir ahí está o decir que nosotros vamos a cuidar, sino que también se necesita de ellos. Es por eso que es necesario tener esta ayuda psicológica. Incluso hay una persona profesional en
también nos ayuda en las actividades, como antes lo dije, se necesitan esas actividades, entonces nos ayuda a realizarlas, a planificar, todo es planificación. Todo lo que nosotros hacemos se ha hecho en orden, nos repartimos igual los casos y es por eso que el vínculo que tenemos con los adultos mayores se ha hecho muy estrecho para que nosotros hagamos bien nuestro trabajo. Esta es una pregunta más que va enfocada a ustedes como a la perspectiva de cuidadores, y es que ¿cómo sienten que las relaciones familiares que han visto, independientemente de si regresan a ver, si tal vez es por interés, han impactado de cierta forma en la vida de ustedes? Yo creo que sí, porque nos da dos perspectivas de las relaciones familiares, ¿no? Donde una está más al pendiente de todos y en donde otra más solo se interesa por las cosas materiales, o sea, tienen un ambiente familiar destruido, podría ser. Entonces, en mi vida familiar sí me ha dado como que esa perspectiva de que hay que estar más al pendiente de las personas que necesitan de uno. Entonces, También, por ejemplo, en mi caso, igual, como dijo mi colega, pues, o sea, estas dos perspectivas que te dan tanto lo bueno y lo malo, pues ha hecho que reflexione cómo estoy tratando a las otras personas que me rodean. Entonces ha impactado demasiado, demasiado, porque yo digo, tengo que hacer lo que me gustaría que hagan conmigo, que en sí para mí eso es regla de oro, porque a mí no me gustaría que me traten mal, por eso yo no trato mal. A mí no me gustaría que mi abuelita esté, qué sé yo, le esté tratando mal o le pide a otra persona, entonces lo hago yo. Entonces, quiera que no, todo lo que nosotros realizamos también lo llevamos en nuestra vida cotidiana, porque nos hace reflexionar mucho en cómo han sido o cuál es la calidad de relaciones interpersonales que nosotros tenemos y que es muy importante cuidar tanto mentalmente lo personal como físicamente y también en el corazón. Sí, yo también concuerdo con mis dos colegas, o sea, sí nos hace reflexionar mucho ver estas situaciones y nos hace poner a pensar que, o sea, debemos cuidarnos de nuestros familiares con todo el amor porque es como, o sea, la vida como de él no es comprada, entonces tenemos que aprovechar a lo máximo y no, o sea, no estar por interés, no por los bienes, sino de corazón, porque como dice mi compañera, yo voy a tratar como a mí, como yo quiero que me traten a mí cuando yo sea adulto. Y en el caso de las relaciones negativas, en este caso se podría decir las que son por abandono o por intereses, ¿qué han sentido? ¿Qué sentimiento les ha despertado? Bueno, yo creo que he visto arrepentimientos. Entonces, ya te quedas en esta tarde de que has perdido todo tu tiempo, toda tu vida sin apoyar a tu mayor. Entonces, decía, surge la arrepentimiento y ahora sí que es tarde, porque ya ellos parece que combinan su etapa de vida. Ya tú no puedes como que compartir con ellos si no tuviste tu etapa de vida. Creo que hay que valorar cada uno sus momentos y Uno siente tristeza porque, bueno, cuando yo recién ingresé aquí a trabajar, no tenía como que mucho vínculo, pero después que desarrollé este vínculo con los adultos mayores y ver que las familias no hacen caso o no sí les apoyan en todo, no están pendientes de ellos, pues yo regresaba a mi casa llorando y sintiéndome mal porque quiera que no también nos hacen sentir mal a nosotros porque estamos al pendiente y si esa persona, ese familiar no está, pues comenzamos a tener esa frustración, esa incluso impotencia de poder decirles, o sea, reacciona esto familiar, fue algo para ti, por él es que tú estás aquí, incluso. Entonces es muy, muy triste ver esos casos en donde uno dice, y ahora, ¿qué va a pasar con esta persona si en tal caso muere? Y donde trabajan tal vez existe alguna campaña o algún incentivo que trate de atraer a las familias hacia el adulto mayor, que tenga mayor acogida o que en este caso puede decir que regrese a su hogar, salga de este hogar que ellos deciden y regrese a su hogar.
promocionar nuestro hogar, que es Casque Corazón de María. Más que todo lo hacemos con el fin de que las personas tengan un lugar seguro para dejar a sus adultos mayores. No hacemos promoción, más no hacemos conciencia para que le dejen de que esté en buenas manos y mejores que mis colegas tengan una buena preparación. Y tenemos la campaña que se llama Juntos por Siempre. Es un nombre que se nos ocurrió precisamente a todos nosotros. Y ha ayudado mucho a las familias que personalmente como cuidadores nos ha gustado. Después de la jornada laboral, ¿sienten que su estado de ánimo es feliz, triste o qué sentimiento encuentran después ya al momento que salen absolutamente del trabajo? En los días buenos, satisfacción, o sea, porque le estábamos ayudando a una persona. Entonces, bueno, por ejemplo, en mi caso, satisfacción, porque yo pienso que al ayudar a una persona, pues estoy construyendo, pues estoy poniendo esa semilla, que también esa persona pueda demostrar ese amor también a su familia. Entonces, ha sido satisfacción la mayoría de veces. Sí ha habido días, como les dije antes, en donde he llegado a llorar frustrada, pero me da en sí satisfacción el hecho de saber que he podido ser útil para esas personas. He podido ayudar, he podido incluso soportar incluso su carga, porque muchos ancianos tienen alguna carga emocional, entonces ellos nos cuentan sus cosas y es por ese medio en donde uno también establece el vínculo de conforme a la necesidad. Entonces, eso. Sí, la verdad, como mi compañera se siente una sensación tan bonita al ver cómo somos parte del proceso de mejora de una persona que esté, o sea, en depresión, que esté con ansiedad. Entonces sí es bonito llegar a la familia y contar, uy, yo hice esto, yo ayudé a esta persona, o pudo mejorar en esto. Así es bien bonito. Bien, hemos tenido sentimientos de satisfacción, de utilidad, se sienten que es parte del proceso, alguno tal vez tenga un sentimiento diferente a estos, todos sienten satisfacción o tal vez alguno se siente descontento, alguna insatisfacción de tal vez por lo que ha presenciado sobre la familia. Yo creo que depende del caso que estamos atendiendo, porque hay situaciones en las que sí se siente inútil porque la persona adulta mayor no mejora, no está proactiva como suele estar antes. En cambio, hay días en donde está mejorando, entonces uno se le ayuda a eso y se siente satisfecho por realizar nuestro trabajo. Bueno, es diferente la perspectiva de cada uno de mis colegas, porque dentro del hogar todos, o sea, es un conjunto grande, no es que solo seamos unos 15, unos 20 trabajadores, sino hay como unos 50, más 50. El hogar Corazón de María es muy grande y los casos que recibimos diarios son muy complejos y al culminar nuestra jornada laboral usted viera las caras que cada uno sale, tiene algo de tristeza, de enojo, uno sale feliz, entonces, o sea, se ve que es diferente como se nos colega en casa, entonces, desde ahí. Tocado el tema de felicidad y tristeza, alguno siente tristeza por cuando sale del hogar. Bueno, como dijeron mis compañeras, creo que es una mezcla de emociones, ¿no? Habrá días que algún momento estuve feliz, pero también se puede sentir triste porque, o sea, uno se pone a pensar de que vamos a terminar el día y el adulto mayor terminó bien de la misma manera, pero quién sabe si mañana no termina de la misma manera, entonces eso también es algo que influye en cómo uno se puede sentir. ¿Cómo veían al adulto mayor antes de entrar a trabajar en este centro? Bueno, yo al principio, o sea, es que, por ejemplo, en mi caso, las personas que me rodean como tal,
no tenía como que esa información, por ejemplo, de que alguien de mis familiares o alguien de mis amigos le tenga a algún adulto mayor en alguna casa hogar. Entonces era como que decía, no es que deben cuidar de sus hijos, no es que no necesitan nada, o a veces decía, es que ellos necesitan estar solos porque ellos se sienten bien así. Sin embargo, lo que provoca esto es que se aíslen demasiado. Entonces, yo por eso, por ejemplo, siento que estos casos como tales, a pesar de que sean muy pocos, pues se siente como tal el hecho de que a veces, en sí yo antes, como decía, antes yo decía tipo, ay, no necesitan de esto, no necesitan de lo otro, y eso solo están mirando supuestamente, pero realmente sí necesitan demasiado y más del amor de su familia. Y cuando vienen, entonces, ahí sí me puedo pensar mucho el por qué están aquí. Con respecto a las personas que no tienen contacto con el adulto mayor, tal vez esa perspectiva que ustedes tienen es negativa, tal vez sienten que debería haber algo, una concientización por parte de la familia o un regreso de la familia para regresar a ver al adulto. Sí, porque recuerda la crianza que tiene la propia familia hacia sus hijos, es de donde nace el deseo de cuidar a quien le quise vivir. De acuerdo con el deseo de la crianza, yo personalmente considero que es de acuerdo a o sea, es uno propio, no de acuerdo a cómo te crían, a, digamos, te maltratan, es un ejemplo que no tiene nada que influir en el deseo de cuidar, en el deseo de apoyar a su adulto mayor, porque es humano, no tenemos por qué juzgar las acciones que aquel hombre hizo, sí, porque no somos nada, somos personas comunes y corrientes, y si es que nuestro deseo es ayudar, ayudemos. Nosotros sí he sentido un poco de tristeza ver ese tipo de casos, porque sí me marcan, porque yo tengo a mi abuelito, prácticamente vivo, pero ya no es como antes, o sea, ya no es como antes, necesito un cuidado extremadamente fuerte, pero él es en una casa, está internado en un hospital porque está sumamente mal. Es como, yo tengo el apego de cuidarlo como él me cuida. O sea, siento que como persona tengo el deseo de ayudar. Bueno, esto de parte de las personas que no han visitado a los mayores. Creo que a veces hay momentos que se arrepienten. Eso es lo bueno, de que se arrepienten. Ya sí, comienzan a ir, pero hay otras personas que ya no hacen eso porque si no estuvieran sufriendo prácticamente. Y por más, como dice mi compañero, por más como haya sido la crianza por parte, creo que no tendría que incluir eso porque de cierta manera tú estás ahí por esa persona. Entonces creo que no debería haber ese apego. ¿Qué aprendizajes han obtenido ustedes con la convivencia con el adulto mayor? ¿Qué les ha enseñado? ¿Qué les ha dejado como una lección? Aún en lo que son adultos, ellos nos aconsejan demasiado. Ellos también nos quieren como que si fuéramos sus hijos, entonces ellos nos dicen no, está mal. Incluso, como decía antes, ellos nos cuentan sus vivencias, cómo estuvieron. Entonces, eso ha hecho que yo valore mucho a mi familia, valore mucho y de hecho me porte bien también, porque no me gustaría que si en un caso yo estoy ya anciana, pues me dejen en una casa hogar. Entonces, por eso yo creo que en mi diario vivir es tratar de con las personas de mejor manera y ser una mejor persona. Bueno, sí, bueno, lo que he aprendido de ellos es que les gusta la música. Como ahorita ya mencionó mi colega, es que en los programas les ponemos música. Y bueno, yo personalmente les toco ahí un piano en la sala principal. Y yo personalmente les toco una melodía que ellos les encanta. Que al momento que toco en el piano, ellos disfrutan tan hermosamente, maravillosamente, como ellos están sentados, incluso se levantan a bailar con los propios
cuidadores. Eso es gratificante ver a cada uno de ellos. De cierta forma, estas alegrías y convivencias les motivan a seguir su trabajo como cuidadores. Porque no lo dejaría por nada del mundo. Siento que me gusta estar pendiente de una persona. O sea, no le veo como una carga, le veo como que un deseo de poder ayudarme de cualquier otra forma. Pues ahí ver que él se alegra, o ella se alegra con cualquier detalle también nos hace saber la importancia de la vida y de saber que cualquier detalle nos debe alegrar, como vemos, que vemos incluso las nubes o el cielo y el estar agradecido siempre de lo que tenemos. Listo, entonces me han hablado, vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos tenido. Me han dicho que es una experiencia bonita, en ocasiones es frustrante, hay empatía, hay sentimientos encontrados, hay complejidad, hay tantas emociones que se cruzan, tristeza. Dentro de esto es ocasionado por las condiciones que atraviesan. Me han dicho también que hay perspectivas diferentes de la familia, algunos están pendientes, otros no. Ustedes como cuidadores sienten reflexión, empatía, dentro de la vida cotidiana han aplicado quizá un poco de lo que anteriormente les hemos enseñado a los adultos mayores, han aprendido a cuidar con amor, tal vez sienten arrepentimiento y valoran lo que es al adulto mayor dentro del papel del hogar. Sienten satisfacción, ustedes como trabajadores se han sentido útiles, sienten que es un proceso continuo en el que deben progresar para ir al cuidado del adulto mayor y verlo como una persona, valorar sus sentimientos y emociones. Entonces también hemos visto que hay aislamiento, hay también perspectivas en las que dice que independientemente de cómo haya sido el adulto mayor, la familia a veces regresa, hay otros que no, simplemente ni vuelven pese a que hayan sido buenas personas, hay interés. Entonces hemos visto que la situación del adulto mayor es muy grande, es muy compleja de abarcar, tiene diferentes variables y espero que todo esto, no, de hecho les aseguro que toda esta información que hemos recolectado será de utilidad. ¡Listo! Muchas gracias. Cambiamos de